nivel del mar. Disminuye. Disminuye. ¿Y qué sucede con la presión del oxígeno atmosférico? También disminuye porque hay menos oxígeno. Entonces también comienza a disminuir. Y si entonces disminuye la presión del oxígeno atmosférico y la FiO2, ¿qué va a pasar con nuestra presión alveolar de oxígeno y con nuestra presión parcial, con nuestra presión arterial de oxígeno? ¿Van a disminuir? Pues van a disminuir obviamente porque hay menos oxígeno en la atmósfera. Entonces cuando las personas que viven en lugares, ¿verdad? En países que tienen altitudes muy elevadas, por ejemplo en el DF, pues ya, ¿a cuántos metros estamos sobre el nivel del mar en el DF? ¿Alguien sabe? En Toluca está más alto todavía, ¿no? Y hay países en donde están muy altos, ¿verdad? Sobre el nivel del mar, ¿como qué países? Bolivia. De América. Bolivia, Ecuador, todo eso, ¿verdad? Son países que están muy altos sobre el nivel del mar. En esas situaciones, pues las personas están expuestas a otro tipo de presión atmosférica y de presión parcial de oxígeno, ¿sale? Entonces, pues cambia, ¿verdad? Un poco su fisiología. En estas situaciones, vean, la ventilación aumenta, ¿verdad? Como un mecanismo reflejo para mejorar la ventilación alveolar. La sangre arterial, normalmente ellos tienen menos concentración, ¿verdad?, de oxígeno y tienden hacia la alcalosis respiratoria. ¿Por qué? ¿Por qué tienden a la alcalosis respiratoria? Las personas que se exponen a altitudes elevadas. Disminuye la PaO2 por disminución de la PO2 alveolar. ¿Y por qué puede empezar a haber un cierto grado de alcalosis respiratoria? O sea, aumento del pH, ¿verdad? ¿Por qué? Porque disminuye ¿La el CO2. hiperventilación? ¿Por qué, Ajá, perdón? por lo mismo de la hiperventilación, ¿no? Sí, porque Se saca más dióxido de aumentan la carbono. ventilación, ¿verdad? Porque está aumentada la ventilación y eliminan más CO2, ¿verdad? Para compensar estas alteraciones. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo pulmonar? Pues como hay hipoxemia, porque está disminuyendo la PA, o sea, la presión alveolar y la presión arterial disminuyen, pues eso genera hipoxemia, ¿verdad? Cierto grado de hipoxemia. Entonces, ¿cuál dijimos que era la principal causa que causa vasoconstricción en la circulación pulmonar? Disminución de oxígeno. O sea, la hipoxemia, ¿verdad? Entonces aumenta, aquí dice, ¿verdad? Aumenta la resistencia pulmonar, la resistencia de la circulación pulmonar. Y por lo tanto, si aumenta la resistencia, o sea, ¿qué significa que aumente la resistencia? Que se presenta ¿qué? ¿Vaso qué? Vasodilatación. ¿Vasodilatación? Vasoconstricción. No, vasoconstricción. Pues vasoconstricción, porque ya dijimos que la resistencia es inversamente proporcional al radio, ¿verdad? De los vasos sanguíneos. Entonces, al aumentar la resistencia pulmonar, aumenta la presión también en las arterias pulmonares. Y eso a la larga que va a empezar a generar. O sea, el gas alveolar tiene una concentración de oxígeno baja. Eso causa vasoconstricción, ¿verdad? Aumenta la resistencia de la vasculatura pulmonar. Pulmonares, y eso, ¿cómo se llama? Hacia atrás, pues va a aumentar también la presión que debe generar el ventrículo derecho para enviar la sangre. El ventrículo derecho trabaja más, ¿verdad? Para vencer esta resistencia que hay en la circulación pulmonar. ¿Y qué le pasa al ventrículo derecho? A su músculo. ¿Se hipertrofia? Se hipertrofia, se engruesa, ¿verdad? Se hace más grueso el ventrículo derecho como si estuviera haciendo pesas, porque tiene que vencer una mayor presión y una mayor resistencia en la circulación pulmonar para poder enviar la sangre. Entonces se hipertrofia. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la poscarga, ¿verdad? No sé si ya empezaron a leer los temas de cardio. Todo lo que se opone a la salida de la sangre, pues se llama poscarga, ¿verdad? Entonces aumenta la poscarga, hay hipertrofia del ventrículo derecho, y si eso se hace de forma crónica, ¿qué le va a pasar a ese ventrículo derecho? ¿Qué se va a generar en el corazón? ¿Cómo se le llama eso a la larga? El cor pulmonar. Sí, o sea, primero va a desarrollar insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca derecha. Y eso, en conjunto, como fue por causas pulmonares, pues se llama cor pulmonale. Pero es una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sale?
La curva de la hemoglobina y del oxígeno, ¿qué sucede con esa curva? ¿Hacia dónde se desplaza? A la derecha. ¿Qué significa que se desplaza a la derecha? ¿Aumenta la afinidad o disminuye la afinidad por el oxígeno? ¿Aumenta? Aumenta. A la derecha es hacia abajo, acuérdense. No, disminuye la afinidad. Imagínense la gráfica con la curvita, ¿no? Hacia abajo, hacia aquí, es a la derecha y hacia acá arriba es a la izquierda. Entonces, si se desvía para abajo esa curva, ¿qué significa? Aquí dice, ¿verdad? Que disminuye la afinidad por el oxígeno, aumenta la P50, ¿sí se acuerdan? El cuadrito que estaba aquí se hace más largo hasta acá, aumenta la P50 y disminuye la afinidad por el oxígeno. Y por lo mismo también aumenta la concentración en los eritrocitos del 2,3-difosfoglicerato. ¿Para qué? Para compensar ¿qué? ¿Por qué disminuye la afinidad por el oxígeno y por qué aumenta el 2,3-difosfoglicerato en los eritrocitos? Para compensar ¿qué? ¿Qué situación? ¿Por qué sucede esto en la curva? ¿Por qué se desplaza a la derecha? ¿Porque hay un estado de qué? ¿Acidosis? No, no tanto de acidosis todavía, nada más de qué dijimos. ¿De hipoxemia? Pues de hipoxemia, ¿verdad? Como el cuerpo capta que tiene poco oxígeno en la sangre, pues dice, no, ¿sabes qué? Mejor desplázate hacia la izquierda, le dice a la hemoglobina, para que disminuya su afinidad y pueda entregar más fácilmente el oxígeno a quienes. A los tejidos. A los tejidos, porque si de por sí hay poca sangre, ¿verdad? En la sangre, porque disminuye la presión alveolar, porque hay poco oxígeno atmosférico, etcétera, pues el poco oxígeno que sí pueda transportar la hemoglobina, lo va a liberar más fácilmente, ¿verdad? Por eso aumenta la P50 y aumenta el 2,3-difosfoglicerato, también para que la carboxihemoglobina, la desoxihemoglobina, pues lo pueda liberar más fácilmente, todo lo que ya explicamos. Por eso se desvía hacia la derecha. Y aquí mencionamos esto. ¿Qué es la eritropoyetina? No lo había mencionado en las clases. ¿Alguien sabe qué es la eritropoyetina? ¿Nadie? ¿A qué le suena? Eritropoyetina. Se supone que es una hormona, ¿no? Que hace que se produzcan eritrocitos. Ajá, digamos que sí, que es una hormona, es una glucoproteína, ¿verdad? Que se produce sobre todo en los riñones y también un poco en el hígado. Después lo vamos a ver eso en los siguientes módulos. Entonces, esta hormona, digamos, esta glucoproteína, pues estimula a la médula ósea para producir más eritrocitos. Hace que los proeritroblastos pues, se transformen más rápido en eritrocitos, ¿no? ¿Y con qué finalidad hará eso la eritropoyetina? ¿Cuál es el estímulo para la producción, para la síntesis de eritropoyetina en el riñón? ¿Cuál es el principal estímulo? ¿Para qué quiere que se produzcan más eritrocitos? Para llevar más oxígeno. Ajá, entonces, ¿cuál es el estímulo? ¿La hipoxia? ¿La hipoxemia? La hipoxemia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, también en los casos de hipoxemia, siempre se estimula la producción de eritropoyetina, porque dice, bueno, es que como hay poco oxígeno, dice, a lo mejor es porque hay poca ¿qué? No se puede transportar bien porque hay poquita ¿qué? ¿Hemoglobina? Hemoglobina. Entonces dice el riñón, no, pues yo voy a empezar a producir más eritropoyetina para que haya más eritrocitos y transporten más fácilmente el oxígeno, ¿verdad? Y por eso sucede eso. Entonces, como disminuye la presión arterial de oxígeno y hay hipoxia, aumenta la síntesis de eritropoyetina, sobre todo en los riñones. ¿Ok? ¿Cuál es el problema en las personas que tienen enfermedad renal crónica o insuficiencia renal, como se dice? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa a la eritropoyetina en esos pacientes? ¿Se ve disminuida? ¿No se sintetiza? Pues no se sintetiza bien porque todas las personas, ¿verdad?, que tienen enfermedad renal crónica, ya sea que empiezan de niños o jóvenes, pues casi siempre es porque tienen disminución, ¿verdad?, del tamaño de sus riñones o de su parénquima o una alteración funcional, pues. Entonces, pues sus riñones no van a poder sintetizar de forma normal la eritropoyetina. Y entonces, si no la sintetizan, no van a poder producirse suficientes eritrocitos. Y estos pacientes que tienen de forma crónica, ¿qué manifiestan? Los pacientes con enfermedad renal crónica Anemia. tienen anemia.
Perdón, se fue la señal, ¿verdad? La primera vez falta otra o otras dos, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, ¿ya me escuchan? Sí, ya se escucha. Yo les decía, a estos pacientes con enfermedad renal crónica hay que darles aporte de hierro en forma de sulfato, de fulminato ferroso, para compensar un poco la anemia. Hay que aplicarles eritropoyetina y también hay que administrarles bicarbonato y calcio, porque tienen déficit, ¿verdad? No pueden sintetizar ni reabsorber el bicarbonato. Entonces toman tabletas ellos de bicarbonato de calcio y además calcitriol, ¿verdad? Que es como la vitamina D, ya después mencionamos eso. Bueno, eso sucede a las altitudes elevadas. Entonces todas las personas que viven en esta situación, o a los alpinistas, a los que se dedican mucho tiempo a estos deportes, o incluso esto mismo sucede, esta hipoxia crónica, pues, también sucede en los pacientes con alguna enfermedad pulmonar crónica, ¿verdad? Obstructiva o restrictiva. También hay muchas personas que se dedican toda su vida a la música, los mariachis, las personas que tocan las trompetas, los trombones, cosas así que implica mucho esfuerzo expiratorio, van desarrollando poco a poco hipertensión pulmonar también a veces. Entonces, en esas situaciones, pues suceden estos cambios que estamos viendo aquí. ¿Sale? Eso sucede y aquí hay un resumen, ¿verdad? También en este cuadrito de todo lo que estuvimos mencionando en este cuadro. El día de, al rato, mañana les envío lo que falta de esta semana para que lo estudien. ¿Y cuáles son los ajustes principales que hay en el ejercicio? Pues, eh, pues casi no pasa nada. O sea, ¿qué sucede en el ejercicio? Aumenta las necesidades, ¿verdad? Aumenta las necesidades tisulares de oxígeno. Entonces aumenta el consumo de oxígeno por los músculos. Como también están trabajando más los músculos, pues también producen más CO2, ¿verdad? Porque el metabolismo se aumenta. Y eso, esas dos situaciones en conjunto, pues van a aumentar la ventilación para que por un lado que entre más oxígeno a los pulmones y por otro lado se elimine más CO2 que se está produciendo. Entonces aumenta la ventilación, por eso respiramos más rápido, ¿verdad? Cuando hacemos ejercicio. Pero en realidad el cuerpo pues está preparado, ¿verdad? Para eso. Y aunque hay un cambio, ¿verdad? Aquí de la hemoglobina, que también se desplaza a la derecha, sucede lo mismo, aumenta la P50 y disminuye la afinidad por el oxígeno, pues para liberarlo más fácil, porque los músculos están consumiendo más oxígeno. También se desplaza a la derecha. Se presentan algunos cambios a nivel cardiovascular, ¿verdad? Ya sabemos, aumenta la frecuencia cardíaca y eso hace que aumente el gasto cardíaco, aumenta por lo tanto, si aumenta el gasto cardíaco, pues también aumenta la circulación pulmonar, ¿verdad? El flujo sanguíneo pulmonar, esa relación BQ que ya hablamos se hace más regular, ¿verdad? Porque como aumenta la ventilación en los alvéolos y también aumenta la irrigación, como que se equilibra más, ¿verdad? Y todo funciona mejor. Y también disminuye el espacio muerto fisiológico porque mayor cantidad del volumen de la ventilación total llega hacia los alvéolos para compensar esos requerimientos, ¿sale? Pero ¿qué sucede? Pues básicamente en la sangre arterial en general, vean, no cambia la presión arterial de oxígeno, no cambia la presión arterial de CO2, tampoco cambia el pH de la sangre, ¿sí? Todo se mantiene en equilibrio. Entonces, a pesar de que hagamos ejercicio más o menos intenso, pues los eritrocitos circulan bien por los alvéolos, captan bien el oxígeno, eliminan bien el CO2, el tallo cerebral se estimula para que aumente la ventilación, para que se compensen estas situaciones que estamos aquí mencionando. Y entonces, como tal, pues no hay cambios en los gases sanguíneos, se mantienen normales, ¿sale? Hay algunos cambios fisiológicos, pero ya en la forma, prácticamente hablando, pues no cambia, ¿verdad? Nada en la sangre arterial, se mantiene todo igual hasta que volvemos a estar en estado de reposo, disminuyen estos parámetros y volvemos a estar como antes de hacer ejercicio. Entonces, en realidad, a pesar de que hay estas adecuaciones, pero los gases sanguíneos y el pH, pues no cambia, porque de eso se trata, ¿verdad? De que todo se mantenga, ¿cómo se llama? Pues en equilibrio, ¿vale? Voy a poner así en grande para ver algunas preguntas, ¿sale? A ver, dice aquí, ¿qué estructura se estimula de forma más directa cuando incrementa el CO2 o los hidrogeniones en sangre? ¿Quién me dice?
de lo que ya revisamos el lunes, de la regulación de la respiración, qué estructura se estimula directamente más, ¿verdad? Comparativamente con el resto, cuando hay aumentos o cambios del CO2 o de los hidrogeniones en la sangre. ¿Quién responde luego a eso? El centro respiratorio. Carotídeos. Más intensamente, ¿quién es? Los quimiorreceptores carotídeos. ¿Sí serán ellos los carotídeos? Bueno, dijimos que respondían más rápidamente, pero la respuesta más intensa, ¿quién se encarga de eso? ¿Quién lo capta? Dijimos que nomás era menos del 30%, ¿no? Los periféricos. Los quimiorreceptores centrales. Ajá. Pues el centro respiratorio, ¿verdad? El centro respiratorio y los quimiorreceptores centrales, ¿verdad? Más que los periféricos. ¿Y qué respuesta se presenta en esta situación? Cuando aumenta el CO2 y los hidrogeniones. ¿Qué respuesta envían hacia los efectores? ¿Qué indicación dan? Si aumenta el CO2 en la sangre o hay acidosis en la sangre, ¿cuál es la respuesta? Hiperventilación. Hiperventilación. Pues sí, ¿verdad? Debe haber una hiperventilación, ¿verdad? Para eliminar el exceso de CO2, ¿cómo se eliminarían los hidrogeniones por medio de la respiración? ¿Qué es lo que se elimina? Ácido, pero ¿en forma de qué? ¿Qué tipo de ácido? Ácido carbónico. El ácido carbónico, que es un ácido carbónico, que es un ácido volátil, ¿verdad? En forma de CO2, ¿sale? Para compensar esta alteración por vía respiratoria. ¿Qué sucede a nivel ventilatorio si el gas que estamos respirando tiene niveles altos de CO2, ya sea por algún incendio, porque hay producción de CO2 elevada en el ambiente o cualquier otra situación? ¿Qué sucedería a nivel ventilatorio cuando sobrepasa mucho los niveles de CO2? Hay hiperventilación, pero Hiperventilación. ¿creen que sea suficiente o no? No. Cuando aumenta No. la presión alveolar del CO2 y la presión, o sea, aún con la hiperventilación, cuando hay niveles exagerados de CO2, aunque aumente la presión alveolar de CO2 y la presión arterial de CO2, perdón, aunque aumente la hiperventilación, siguen aumentadas estas dos en los alvéolos y en la sangre, es decir, los pulmones son incapaces de eliminar ese exceso de CO2, sobre todo cuando hay un aumento mayor al 7%, 7-8% en el ambiente. El pulmón es incapaz, aún hiperventilando, es incapaz de controlar la presión alveolar y la presión arterial de CO2. Entonces, pues habría una intoxicación, ¿verdad?, por CO2. ¿Cómo se le llama a la intoxicación por CO2? Cuando afecta al sistema nervioso central. Es uno de los principales que afecta, ¿verdad? Deprime el sistema nervioso central, deprime el centro respiratorio, empieza a haber cefalea, alteraciones del estado de alerta, incluso puede llegar a estado de coma o muerte, ¿verdad? Se llama narcosis por CO2. ¿Y qué sucede en el sistema nervioso central? Pues esto, ¿verdad?, que les acabo de decir. Cuando hay hipercapnia, pues todo eso. Se deprime el sistema nervioso central. Y aquí, ¿qué estructuras se estimulan más ante cambios en la concentración de oxígeno en la sangre? Cuando disminuye la presión arterial de oxígeno. Los quimiorreceptores periféricos. Ahora sí, ¿verdad? Los quimiorreceptores periféricos. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque tienen que enviar las señales para que los centros reguladores, a su vez, envíen, ¿verdad?, la indicación a los efectores con respecto a si aumentar o disminuir la ventilación dependiendo del problema que se esté presentando. ¿Con qué cifras de presión parcial de oxígeno se estimulan estos quimiorreceptores periféricos? Muy bien, que sea menor a 60 milímetros de mercurio. Ajá, ¿verdad? Ajá, algunos libros mencionan de 70, ¿verdad? Pero menos de 70, el punto sería 60 más o menos, ¿verdad? 60 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede en la acidosis metabólica? ¿Qué respuesta pulmonar se presenta en la acidosis metabólica?
Nos quedan 10 minutos de esta plática. ¿Qué respuesta hay cuando un paciente tiene acidosis metabólica de cualquier origen, ¿verdad? Por alguna enfermedad? ¿Cuál es la respuesta de los pulmones? Es una hiperventilación. Una hiperventilación. ¿Por qué? ¿Por qué hay hiperventilación? De alguna manera quiere ayudar al cuerpo a, pues, a liberar del exceso de dióxido de carbono. Ajá, pero ¿cómo se integra esa respuesta? ¿Por qué? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo el cuerpo hace eso? ¿Por qué? Ya lo vimos el lunes, nada más díganme rápidamente. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico? Disminución del... Detección del pH, ¿no? Por los cuerpos carotídeos. Dijimos que los cuerpos carotídeos se encargan de menos, ¿verdad? Del 30% de las respuestas ante los cambios de CO2 y de pH, lo acabo de decir. ¿Quién se encarga de eso? De integrar esas... Los quimiorreceptores centrales. Centrales. ¿Y cómo funciona eso? ¿Por qué cuando hay acidosis metabólica hay esa respuesta también? Porque cambia el pH, ¿verdad? De la sangre, y luego ellos lo captan, ese cambio en el pH del líquido cefalorraquídeo, así como ya lo estuvimos viendo, y se estimula la hiperventilación, ¿verdad? Una respiración más intensa, más pronunciada, o sea, hiperventilación, y normalmente se le llama respiración de Kussmaul, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado. Entonces, con eso se logra disminuir la presión del CO2 en los alvéolos, porque se está expulsando más cantidad de CO2. Y al hacer eso, pues disminuye la concentración de CO2, disminuye la concentración de hidrogeniones en la sangre de manera compensatoria, ¿verdad? Para tratar de equilibrar esa acidosis. ¿Qué sucede cuando hay alcalosis metabólica? Aumento de la presión parcial de oxígeno en sangre. No, ¿qué sucede en la alcalosis metabólica como respuesta pulmonar? ¿Por qué puede haber alcalosis Una metabólica? hipoventilación. ¿Por qué puede haber alcalosis metabólica? ¿Cuál serían algunas causas? ¿Qué significa alcalosis metabólica? ¿Que se están perdiendo qué? Hidrogeniones. O sea, ácidos, ¿verdad? Hidrogeniones, pero fijos, ¿verdad? No respiratorios. Entonces, ¿cómo en qué caso se perderían? Hidrogeniones. Cuando hay o ácidos. vómito. Cuando hay mucho vómito, ¿verdad? Se pierde ácido clorhídrico. ¿Qué más? Cuando hay fístulas, ¿verdad? Etcétera. O sea, En gastrointestinal. hipotermia también. Etcétera. Puede ser, ¿verdad? Entonces, cuando hay alcalosis metabólica, ¿cuál es la respuesta ventilatoria? Hipoventilación. Hipoventilación. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que se retenga más que... Más oxígeno. No, No, más CO2. Hidrogenio de carbono. ¿Qué importa el oxígeno en la alcalosis metabólica? Que se elimine. Para que se retenga más que... CO2. Si hay hipoventilación, no vamos a eliminar CO2, lo vamos a retener en la sangre. Y ya ese CO2 va a elevar poco a poco los niveles de ¿qué? De hidrogeniones que estaban bajos, o sea, va a empezar a bajar otra vez el pH para volverlo a compensar, porque había un estado de alcalosis. Ahora bien, miren esto, cuando hay hiperventilación, pero que no se debe a una acidosis metabólica, o sea, un aumento de hidrogeniones en la sangre, ¿verdad? Pero hay hiperventilación, ¿qué se ocasiona? Ya dijimos que si hay acidosis metabólica, se estimula la ventilación, ¿verdad? Hiperventilación como mecanismo compensatorio. Pero cuando no está sucediendo eso, cuando no hubo aumento, ¿verdad? De los hidrogeniones, o sea, cuando no hay acidosis metabólica, pero si se presenta hiperventilación por cualquier motivo, ¿qué se va a ocasionar? ¿Qué trastorno? Una insuficiencia. ¿Qué trastorno ácido básico? ¿Qué es de lo que estamos hablando ahorita? Ácido básico. Si ustedes hiperventilan nada más porque les da ganas ahorita y no porque tengan acidosis metabólica o aumento de hidrogeniones en sangre para equilibrarlos, esta hiperventilación que no se debe a esto, ¿qué va a ocasionar? ¿Qué alteración ácido básico? Una alcalosis respiratoria. Pues una alcalosis respiratoria, ¿verdad?
Y la hipoventilación aquí, ¿verdad? Lo contrario de esto, la hipoventilación que no se debe a la disminución de los hidrogeniones, o sea que no se debe a qué, a una alcalosis metabólica que nos va a ocasionar la hipoventilación. Una Una acidosis acidosis respiratoria. Acidosis. Acidosis. Acidosis que respiratoria. Respiratoria. recuerden que Respiratoria. siempre debe ser con apellido, ¿verdad? Entonces va a causar acidosis respiratoria. Sí, ya quedó más claro eso ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y ya creo que eso era todo lo de esta presentación. Entonces la voy a cerrar, todavía quedan 4 minutitos para comenzar con lo de insuficiencia respiratoria. ¿Sale? Nos quedan 4 minutos. Entonces vamos a comenzar ya que vimos eso, que recordamos algunos aspectos que ya habíamos visto de todos modos, vamos a comenzar con este tema. ¿Han revisado esto antes o no? No. Bueno, entonces, insuficiencia respiratoria. A ver, nada más para recordar, ¿cuáles son los objetivos, los 3 objetivos principales de la respiración o de la función del aparato respiratorio? Inmunidad, fonación y No, pero a nivel fisiológico, o sea, de lo que estamos hablando. fisiológica. A la ventilación. La O sea, ventilación. yo dije, o sea, de los pulmones, pues de la respiración, o sea, no de la. Sí, sí me explico. ¿Cuáles son los 3 objetivos principales que ya Mantener los mencionamos? niveles de O2 en la sangre, ¿no? Proporcionar una salida del CO2. Eliminar el CO2, pH. regular el pH. Bueno, primero, ¿cuál? Primero, Mantener niveles de Concentración y gaseosa. mantener concentraciones adecuadas de qué primero. De oxígeno. Oxígeno. Oxígeno, ¿verdad? O sea, meter suficiente oxígeno mediante la ventilación alveolar, mediante adecuados volúmenes de aire, ¿verdad? Volúmenes pulmonares. Entonces, mantener niveles sanguíneos normales de oxígeno y al mismo tiempo mantener niveles sanguíneos normales también de qué? De CO2. De CO2, es decir, eliminar el CO2 para que no se acumule en la sangre. Si metemos suficiente oxígeno, pues se va a transportar ese oxígeno por la sangre y va a llegar bien ¿a dónde? A los tejidos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, el CO2 que se está formando en el cuerpo se va a eliminar por medio de la ventilación alveolar también para, a ver, permítanme, es un spam, para que no se acumule, ¿verdad? Y al mismo tiempo, esta función del CO2 que eliminamos, ¿qué otra función cumple paralelamente? regular el pH. Regular el pH. Regulación del pH, ¿verdad? Por medio de el aparato respiratorio. Es decir, si eliminamos suficiente CO2, no se generan tantos ¿qué? Hidrógeno. Hidrogeniones a partir del ácido ¿qué? Carbónico. Carbónico. No se genera tanto ácido carbónico, no se disocia en tantos hidrogeniones y la hemoglobina es capaz de amortiguarlos, ¿verdad? Dijimos que cuando hay un exceso de CO2 se forma mucho hidrógeno, la hemoglobina no es capaz de amortiguarlo, sale otra vez al plasma y genera acidosis, ¿verdad? Respiratoria en este caso, porque el problema sería en los pulmones. Entonces, esos son los objetivos, ¿verdad? Un adecuado ingreso de oxígeno para que sea un adecuado transporte y llegue bien a los tejidos, una adecuada eliminación de CO2 y al mismo tiempo, pues también trabaja para el equilibrio ácido básico, ¿sale? Pues ya se va a acabar, falta un minuto. Hay que conectarnos a la otra clase para continuar, ¿sale? Sí.
Ya estamos de regreso. Entonces, antes de empezar con la definición de insuficiencia respiratoria, hay que recordar esto, ¿verdad? Acerca de los gases sanguíneos. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí, claro. A ver, están llegando 2 personas. Bueno, recuerden, aquí en la Ciudad de México estamos a una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica es un poco menor, ¿verdad? Es de 583 a 587 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión atmosférica a nivel del mar? 760. Ujú. 760, ¿verdad? Milímetros de mercurio. En la Ciudad de México, pues es un poco más baja. Y conforme las ciudades están más altas sobre el nivel del mar, pues la presión atmosférica va siendo menor, ¿verdad? Con las consecuencias de que hay menor presión parcial de oxígeno, o sea, una menor FiO2, ¿verdad? Que pues sería recíproco más o menos. Entonces, a nivel del mar, la presión arterial de oxígeno normal es pues mayor de 80 milímetros de mercurio, cercana a los 100, ¿verdad? En promedio sería de 90 más menos 5 milímetros de mercurio. ¿Qué significa 90 más menos 5? El rango, ¿no? De 90 a 95 o pues de 85, ¿no? De 85 a 95, digamos. Y la presión arterial de CO2 es de 35 a 45. En promedio es de 40 milímetros de mercurio. Eso es a nivel del mar. Aquí en la Ciudad de México, pues varía un poco, ¿verdad? Por la presión atmosférica. Entonces se supone que más o menos es de 70 más menos 4 milímetros de mercurio la presión arterial de oxígeno. Y la presión del CO2 sería de 34 a 39. Sin embargo, ya verán ustedes que en la práctica clínica, en los hospitales, en todas partes, pues como que de todos modos, como esto también son mediciones así que se han hecho, ¿verdad? Así algunas, se han sacado algunos puntos de corte y todo, pero en realidad, pues para fines prácticos, siempre manejamos casi los valores, ¿verdad? Así estándar de esto, ¿verdad? Mayor de 80, en promedio de 40, etcétera. Hay que saber esto, pero en general ya en la práctica clínica manejamos los valores como si estuviéramos pues casi al nivel del mar, ¿ok? También aquí la presión venosa del oxígeno, obviamente hay una presión arterial y una presión venosa, ¿verdad? De oxígeno. La presión parcial de oxígeno venoso es de 35 a 45 milímetros, más o menos siempre se mantiene en unos 45, ¿verdad? Como ya hemos visto. La saturación de oxígeno, de la que hablamos la semana pasada, cuando vimos el transporte de oxígeno y todo, la saturación arterial de oxígeno, en la Ciudad de México normalmente muchas de las personas tenemos cerca del 95%, ¿verdad? 94, 95. Pero lo normal, pues idealmente debe ser un 97 a un 98%, como ya hemos mencionado, ¿sale? Si una persona ya tiene menos del 95, pues se supone que ya empieza a disminuir la presión arterial del oxígeno, ¿verdad? Y cosas así. Entonces recuerden, se supone que en la ciudad más o menos, si alguien tiene 95, pues podemos decir que está bien, pero lo ideal, lo normal debe ser de 97 a 98 de todos modos. Y aquí por eso puse esto, hay que recordar, una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio equivale a una saturación del 90%. ¿Sí recuerdan la curva de disociación de la hemoglobina? La curva, el dibujito, ¿sí lo recuerdan? Sí. Donde estaba dibujada la P50 y todo eso, ¿se recuerdan que estaba así la curva, verdad? De forma sigmoidea. Sí, que llegaba. Aquí abajo es la presión de oxígeno y aquí es la saturación. Entonces, si recuerdan, cuando aquí había una presión de 60 milímetros de mercurio, la curva por dónde pasaba, al nivel de cuánto porcentaje de saturación. Pues de 90, ¿verdad? Si recuerdan, dijimos que de ahí en adelante, aunque aumentáramos mucho la presión parcial de oxígeno, ¿qué pasa con la saturación? ¿Aumenta muchísimo o ya no? Ya De aquí no. para arriba. Ya no. Ya no. Y en cambio, menos de 60, cuando la curva está por aquí, de aquí hacia abajo, si se va reduciendo la saturación, ¿cómo es el descenso de si se va reduciendo la presión parcial de oxígeno, ¿cómo es el descenso de la saturación
del oxígeno. Es mucho más que... ¿Sí me explico? Cuando hay niveles de 60 milímetros de mercurio hacia abajo, de presión parcial, ¿qué sucede con la saturación de oxígeno? Pues es más alta. ¿Más alta? No, va disminuyendo. Baja. A ver, tienen ahí busquen su dibujo, ¿no tienen ahí su libreta o sus apuntes de esa curva? Quiero que la vean ahorita, esa curva. Cuando hay 60 milímetros de mercurio, eso equivale a una saturación del 90%. Es decir, de aquí para acá, vean, aquí para acá. Si aumentamos más la presión de oxígeno, 70, 80, 90, ¿cuál es la presión de oxígeno normal que acabamos de mencionar? La presión arterial de oxígeno en la sangre. ¿Cuál es lo normal? 94, 95. Bueno, ya dijimos, de 80, ¿verdad? Mayor de 80 a 100, 90 más menos 5, es lo que acabo de decir. Aunque aumentemos mucho esa presión, llega un momento en que la saturación ya no aumenta, ya se mantiene en ¿cuánto? En 95, en 96, en 90, pues aquí mismo está, en 95, en 97, en 98, ¿verdad? Difícilmente nosotros vamos a tener una saturación del 100%. Eso se conseguiría solo si la presión de oxígeno aumentara a 500 milímetros de mercurio. Eso nunca sucede. Entonces, para eso nos sirve la curva de disociación, pues es lo que ya explicamos la otra clase, de que después, cuando llega aquí arriba esta curva, aunque haya incrementos mayores de la presión arterial de oxígeno, la saturación ya no se incrementa tanto, ya se mantiene normal. En cambio, cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 60, 50, 40, ¿eso cómo impacta a la saturación de oxígeno? Tiende a disminuir. Disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, disminuye mucho más, ¿verdad? O sea, disminuye mucho más. Cuando tenemos 50, la saturación puede bajar hasta el 70 y luego si baja más al 40. Es más notorio el efecto, digamos, negativo cuando hay menos presión parcial de oxígeno. Afecta más a la saturación, ¿verdad? Se satura menos la sangre. ¿Qué significa que la sangre se sature menos de oxígeno? ¿Qué significa eso? Ya traducido clínicamente. ¿Qué significa? Que se libera más fácilmente el oxígeno. Bueno, sí, por un lado, o sea, disminuye su afinidad, pero para fines fisiológicos, ¿qué representa? Que la saturación, que la hemoglobina se sature menos. ¿Qué significa? Esa no es la parte más importante, esa es una consecuencia. Como la hemoglobina se satura menos, dice, no, pues... Que hay cambios metabólicos como... No, a ver, no, entiéndanme, ¿qué significa que se sature menos la hemoglobina? ¿Qué es la saturación de hemoglobina? Díganme la definición de saturación de oxígeno de la hemoglobina. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. No es la afinidad. Bueno, sí, se relaciona con la afinidad, pero ¿qué es en sí la saturación de oxígeno? ¿Qué significa? Que la hemoglobina esté saturada de oxígeno. ¿Qué significa? ¿Que está qué? Está unida al oxígeno. Pues que está unida al oxígeno. ¿Cuántos sitios de unión tiene la hemoglobina? 4. 4. Entonces, Entonces, cuando tenemos una saturación del 98%, lo más seguro es que ¿qué? Que los 4 sitios de nuestras moléculas de hemoglobina estén unidos con el oxígeno. Y entonces, a mayor saturación, ¿qué significa? Que la hemoglobina está más unida con el oxígeno y que lo puede transportar ¿cómo? ¿Mejor o peor? Mejor. Pues mejor. Va a estar lleno, nuestros eritrocitos van a estar llenos de oxígeno y lo van a llevar a todos los tejidos. Si está menos saturada la hemoglobina de nuestros eritrocitos, si en lugar de estar normal en 95, tiene una saturación de 75, ¿eso qué significa? Que la hemoglobina se satura más fácil. No, ¿cómo que se satura? Menos. No está bien saturada y no llega. Pues que está menos unida, que cada molécula de hemoglobina está menos unida con el oxígeno y va a transportar más o menos oxígeno a los tejidos. Menos. Pues menos. Entonces, por eso tenemos que tener una saturación de 98%. Significa que todos nuestros eritrocitos están llenos de oxígeno. Si ustedes le toman una gasometría a un paciente y miden que tiene una saturación del 80%, ¿esos eritrocitos le están llevando suficiente oxígeno a sus tejidos, sí o no?
No. Pues no. ¿Y de qué depende? A ver, ¿para qué nos sirve la curva de disociación de la hemoglobina? ¿Qué es lo que relaciona? ¿Qué apunté yo ahí? ¿Qué relaciona? ¿Qué parámetro relaciona la curva de la, ¿cómo se llama? De disociación de la hemoglobina. ¿Qué parámetros relaciona? La presión parcial de oxígeno y la saturación de la hemoglobina por el Pues oxígeno. lo que estamos hablando, la presión parcial de oxígeno con la saturación. Por eso, si tenemos una presión parcial de oxígeno de 90, ¿verdad? De 95, ¿cuánto va a ser nuestra saturación de la sangre? ¿Mm? De 90. Mayor de 90. No, de 90 no, de 98, de 90. Parece mayor de 90. De 98. Si tenemos una presión parcial de 60, ahí sí, ¿de cuánto es nuestra saturación? Pues por eso les puse aquí esta nota. Cuando hay una presión de 60, significa que la saturación es del 90. ¿Y el 90% es normal o ya no es normal? No. Pues no, es una saturación baja, ¿verdad? Por eso les puse este punto de corte. Con 60 milímetros de mercurio, la saturación equivale al 90%, y esto ya es una saturación baja, y una presión parcial también normal o baja. Baja. Joven, pues baja, porque ¿cuánto es lo normal? Pues de 80 a 100. A ver, ¿si están poniendo atención o no, jóvenes? ¿Si quieren la clase o no? Sí. No, ya para que me canso de estar hablando. Entonces, si les acabo de mencionar esto, que lo normal es mayor de 80, en promedio de 90 más menos 5, y ahorita le estoy preguntando que una de 60 es normal o baja, y no dicen nada, o dicen que es normal. Pongan atención. Entonces, ya quedó, o sea, queda claro por qué estoy haciendo énfasis en esto. Para eso vimos lo de disociación de hemoglobina, porque se relaciona la presión parcial con la saturación. A mayor presión parcial, cuando es normal, ¿cómo va a ser nuestra saturación? Pues va a ser normal. Si yo tengo una presión parcial baja de oxígeno, ¿cómo va a ser mi saturación? Pues va a ser baja. Es decir, mi hemoglobina, mis eritrocitos, no están transportando el suficiente oxígeno a los tejidos. ¿Ya quedó claro ahora sí la importancia de esto? Sí. Bueno, y ya finalmente la saturación venosa de oxígeno, pues también en la sangre venosa hay oxígeno, ¿verdad? Hay una presión que ya vimos cuál, y esa presión también hace que la sangre venosa se sature de oxígeno. Nada más que ahí la saturación es en promedio del 75%. Eso es normal. ¿Por qué? Pues porque es una sangre venosa que ya entregó el oxígeno, ¿verdad? La sangre arterial ya entregó el oxígeno a los tejidos, disminuyó la presión parcial, y por eso la saturación es de 75%. Pero eso es normal en la sangre venosa. La saturación de oxígeno en la sangre arterial, ¿cuál debe ser lo normal? 97 a 98%. 97. ¿Mínimo cuánto? ¿Más de cuánto? Más de 95. Aunque estemos en la Ciudad de México y eso, ¿sale? ¿Ya quedó claro eso que estoy mencionando ahora sí? Sí. Bueno. Ahora, dos cosas con los gases sanguíneos. La presión parcial de oxígeno en la sangre varía con la edad, va cambiando con la edad. Y también se modifica un poco si tomamos esos gases sanguíneos y los medimos cuando el paciente está de pie o está sentado, o bien cuando está en decúbito. Entonces, estas fórmulas nos ayudan más o menos a calcular la presión parcial de oxígeno en los pacientes dependiendo de la edad. Entonces, aquí les pongo dos de las más utilizadas dependiendo de la edad. Se calculan así como dice aquí, 109 menos el producto de 0.43 por la edad en años, ¿sale? O bien esta, 100 menos 0.32 por la edad en años. Y aquí hay un rango de más menos 5. Así pueden calcular ustedes en su paciente sin necesidad de tomarle una gasometría. Así podrían saber más o menos cuál es la presión parcial de oxígeno que tiene ese paciente que ustedes están revisando, ¿sale? A ver, si su paciente tiene 55 años, ¿cuál sería la presión parcial de oxígeno? ¿Quién me ayuda? 85.35. ¿Cuánto? 85.35. Bueno, entonces esa sería, ¿verdad?, su presión en ese ejemplo, ¿sale? Y si el paciente dice, no, es que me siento mareado, recuéstese. Ah, bueno,
y le toman, tal vez va a ser un poquito diferente, quién sabe. Estas son las otras fórmulas en estas situaciones. Entonces, la PaO2, la presión parcial de oxígeno en la sangre, varía con la edad. En cambio, la presión parcial del CO2 no varía con la edad ni con la posición de nuestro cuerpo. ¿Sale? ¿Por qué? ¿De qué dijimos? Era una pregunta del cuestionario que algunos de ustedes tuvieron mal. ¿De qué depende la presión parcial del CO2 en la sangre? De dos factores, ¿cuáles son? ¿Sí leyeron los comentarios que les envié o ni siquiera lo leyeron? De la ventilación. No, Depende de la ventilación. Primero díganme, ¿sí leyeron mis comentarios o ni siquiera? Sí, fue la pregunta 5. Entonces, ¿de qué depende la presión parcial de CO2? ¿De qué dos factores depende? De la ventilación y de la excreción alveolar. No, pues... De la ventilación y de la... Va a depender de la producción metabólica de CO2. Pues va a depender de cuánto CO2 produzcan las células y de cuánto CO2 eliminamos, o sea, de la ventilación alveolar. Mediante la ventilación alveolar eliminamos el CO2, ¿verdad? Y al mismo tiempo, mediante la ventilación alveolar, estamos metiendo suficiente oxígeno al alveolo. Entonces, la presión parcial de CO2 depende de la producción metabólica de CO2, o sea, de nuestro cuerpo, cuánto CO2 producen nuestras células, y de la ventilación alveolar. Por eso, la PaO2 se obtiene con esta fórmula: producción de CO2 sobre ventilación alveolar multiplicado por una constante. Es un factor de corrección, ¿sale? Entonces, por eso no depende de la edad, ni de la posición, ni de nada. Simplemente, si producimos mucho CO2, ¿qué tiene que pasar con nuestra ventilación alveolar? Si por alguna razón nuestras células están produciendo mucho más CO2 de lo normal, digamos... Tiene que haber una hiperventilación. Para eliminar más CO2. Pues la ventilación va a aumentar, ¿verdad? Hiperventilación. Pues ya lo vimos, ¿verdad? Lo acabamos de ver hace rato. Y si nuestras células están produciendo menos CO2 de lo normal por alguna razón, ¿qué pasaría con la ventilación alveolar? Disminuye. Porque tienen una relación inversamente, ¿verdad? Proporcional, vean, ¿sale? Entonces de eso depende el CO2. Ahora sí ya quedó claro de qué depende la presión parcial de CO2 en la sangre. Sí. Bueno, entonces ya con esto, y ahora sí ya pasamos a la definición de insuficiencia respiratoria. Entonces es un síndrome, ¿verdad? Ya sabemos lo que es un síndrome. Es un síndrome clínico, pero también es un concepto funcional. Entonces, cuando hay insuficiencia respiratoria, quiere decir que hay una incapacidad del aparato respiratorio para cumplir con sus funciones. Ya vimos cuáles son sus funciones. ¿Mantener qué? Mantener niveles adecuados de oxígeno y de CO2, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, cuando hay insuficiencia respiratoria, puede ser que se altere la ventilación o que se altere la hematosis, ¿sale? El intercambio de oxígeno de los alvéolos a la sangre o los procesos de ventilación, ¿verdad? Mecánica, que ya hemos revisado. Entonces, como se altera la ventilación o la hematosis, o puede ser que se alteren ambas al mismo tiempo, etcétera, ¿cuál va a ser la consecuencia inmediata de la insuficiencia respiratoria? Pues va a haber hipoxemia, o sea, disminución de la presión arterial de oxígeno, y puede haber hipercapnia. Ya sabemos lo que es, ¿verdad? Aumento de la presión parcial del CO2. No siempre hay hipercapnia, puede ser que sí haya, ¿sale? Entonces, esas son las consecuencias, ¿verdad?, de la insuficiencia respiratoria. Hipoxemia con o sin hipercapnia. ¿Por qué? Porque se puede alterar la ventilación o la hematosis. Es decir, no metemos suficiente oxígeno, no hay un adecuado intercambio a nivel ya de los alvéolos, o bien no podemos eliminar el CO2 de manera adecuada, ¿sí? Y entonces, de esta manera ya tenemos la definición de la insuficiencia respiratoria. Cuando estamos respirando aire ambiente, con una FiO2 ¿de cuánto? Pues del 21%, ¿verdad? 21% es lo mismo que 0.21, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la cantidad de oxígeno que hay en el aire atmosférico. Ajá, muy bien, porque es el 21%, ¿verdad? El otro, ¿cuánto? 79, pues es el nitrógeno, ¿no? O sea, equivale al punto 21. Cuando respiramos aire ambiente con una FiO2 normal, estamos en reposo, despiertos, y tenemos una presión parcial de oxígeno menor
de 60 milímetros de mercurio, o bien una presión arterial de CO2 mayor de 45 milímetros de mercurio, aunque muchos autores lo toman como mayor de 50 milímetros, decimos que tenemos que nuestro paciente cursa con ¿qué? Con insuficiencia respiratoria. ¿Sí queda claro por qué? Porque la PaO2 y la PCO2, ¿de qué dependen? Pues de la ventilación y de la hematosis. ¿Sí queda claro? Y como dijimos que se alteraba eso en estos pacientes, pues por eso, por definición, la insuficiencia respiratoria es cuando medimos los gases, ¿verdad?, sanguíneos con una gasometría, y si el paciente tiene estos niveles o estos niveles de oxígeno y de CO2 respectivamente, hacemos el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. ¿Cuál dijimos que era lo normal de PaO2? Presión arterial de oxígeno. De 80 a 100. De 80 a 100. ¿Verdad? O sea, mayor de 80, cercano a 100, puede ser 95, 90, etcétera. Entonces, cuando la presión parcial de oxígeno en la sangre está entre 60 a 79, decimos que hay hipoxemia nada más, ¿sale? Si ustedes le toman una gasometría a su paciente y le encuentran que su presión parcial de oxígeno es de 73, ¿qué van a decir? Que el paciente tiene ¿qué? Hipoxemia. Si le toman una gasometría y su paciente tiene una presión parcial de oxígeno de 63, ¿qué dirían? Que tiene ¿qué? Hipoxemia. Pero si le toman una gasometría a ese paciente y tiene una presión parcial de 55, ¿qué van a decir? Insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria. ¿Sí quedó clara la diferencia entonces? Esa es la definición. Para poder entender bien lo que sucede en la insuficiencia respiratoria, tenemos que revisar estas variables que ya mencionamos. Por eso me voy a ir súper rápido. Esto es lo que ya vimos en las clases de fisiología previamente. La presión alveolar son variables para saber por qué se está presentando la hipoxemia o el grado de hipoxemia o cómo está repercutiendo la función respiratoria para esa hipoxemia. Y entonces tenemos que ver la presión alveolar de oxígeno, ¿verdad? Esto es lo normal, ya lo habíamos visto en clase. Tenemos que ver algo que no les he mencionado, algo que se llama gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Qué dijimos que es un gradiente? Diferencias de concentración. Una diferencia, ¿verdad? Entonces, si nos dicen que hay un gradiente alveolo arterial de oxígeno, ¿qué estamos explicando? ¿Qué tratamos de decir? ¿A qué se refiere este gradiente alveolo arterial? ¿Qué significa? ¿La diferencia entre qué y qué? El alveolo y la arteria. Sí, pero ¿la diferencia de qué? De oxígeno. De oxígeno. La diferencia de la presión del oxígeno en el alveolo, aquí está, ¿verdad? La presión alveolar de O2 menos la presión arterial del O2, ¿verdad? Lo normal es que esta diferencia sea menor de 10 milímetros de mercurio, por máximo hasta 20, ¿verdad? Menos de 20, pero lo ideal es que sea menor de 10 milímetros de mercurio. ¿Y por qué? ¿Por qué debe ser menor de 10 milímetros de mercurio? El gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Por qué? ¿Qué significa eso del gradiente? O sea, ¿por qué esta diferencia debe ser cercana a cuánto? Cercana a 0, ¿verdad? ¿Por qué debe ser cercana a 0? Menos de 10. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la concentración de la... A ver, el primero que dijo para que se escuche bien. El primero que habló. Bueno, es que había dicho que el gradiente de concentración entre la presión parcial de oxígeno en el alveolo y en los capilares iba a ser casi igual. O sea, era como decir que iba a ser lo mismo. Pues sí, ¿verdad? Entonces, porque por eso no debe haber mucha diferencia. Exactamente. ¿Cuál es la presión alveolar de oxígeno normal cuando respiramos? ¿Cuál es el valor? ¿Sí se acuerdan? 0. ¿Eh? 0. ¿La presión alveolar de oxígeno es de 0? No, era de 90. 94. Ya me están asustando. No, era de 90, ¿no? No, ¿de cuánto? 104. De 104 en el ejemplo. Aquí yo puse que es de 60 a 100, ¿verdad? Pero en el ejemplo, en las clases que vimos dijimos que era de 104, ¿sí recuerdan? O sea, cada que estamos ventilando, metiendo aire, nuestros alveolos se llenan de aire y de oxígeno. Y en nuestros alveolos,
¿Cuál va a ser esa presión de oxígeno? Porque están llenos de oxígeno. Entonces, ¿va a ser de cuánto? ¿De ciento qué? ¿4? 104 milímetros de mercurio. ¿Cómo que de cero? No me espanten. ¿Y cuál es la presión arterial de oxígeno cuando los capilares ya se oxigenaron, cuando pasan por los alvéolos? ¿De cuánto es la presión arterial de oxígeno cuando sale la sangre ya oxigenada? De 45. Cuando sale la sangre ya oxigenada hacia el corazón, hacia la aurícula izquierda. ¿Cuál es la presión arterial de oxígeno? 45 es cuando la sangre venosa va apenas por el ventrículo derecho para entrar a los pulmones. Esa es la presión parcial. Aquí no lo acabamos de ver aquí. Esa es la presión parcial. La presión parcial de oxígeno. ¿Dónde está? No, aquí no lo pusimos. Bueno, esa es la presión parcial de oxígeno de la sangre venosa, ¿verdad? Que se va a oxigenar. La sangre arterial que ya salió de los alvéolos, ¿qué presión parcial de oxígeno tiene? Ah, sí, es de 95. 95. De 95. Pues de 100 casi, ¿no? Habíamos dicho, mayor de 95, de 100. Es decir, es mucha la diferencia que hay entre la presión alveolar del oxígeno y la presión arterial de oxígeno cuando ya se oxigenó. ¿Es mucha o es poquita? Poquita. No, es poca. Poquita, por eso dice aquí que debe ser menos de 10 milímetros, porque se equilibra inmediatamente. ¿Qué significa equilibrarse? Que la presión parcial, o sea que el oxígeno que está en el alvéolo, inmediatamente pasa al capilar, ¿verdad? A la sangre arterial del pulmón. Se equilibran, se igualan. Por eso casi es lo mismo 104 que 100, ¿verdad? Porque le está pasando ese oxígeno, el alvéolo, a la sangre arterial, o sea, en la hematosis. ¿Sí queda claro? Por eso el valor ideal debería ser lo más cercano a ¿cuánto? Lo más cercano a 100. No, del gradiente alvéolo arterial, lo más cercano a ¿cuánto? Ah, a 0. A 0, ¿verdad? Como acabamos de decir, ¿vale? Ahorita lo vamos a explicar. Otras variables para hipoxemia que también hay que recordar son los cortocircuitos intrapulmonares, que mencionamos cuando vimos lo de relación ventilación-perfusión. Lo ideal es que sean menos de 15%, pero más, sobre todo, menos de 8%, ¿no? Dependiendo del autor. Idealmente menos del 8%. Y otra variable para la hipoxemia es algo que se llama índice de Kirby. Es decir, es el cociente entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2 que estamos respirando, ¿sale? Ahorita lo mencionamos. A este cociente entre la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno que estamos respirando se le conoce como índice de Kirby y su valor debe ser mínimo mayor de 275, 300 hasta 350 más o menos, siempre y cuando estemos respirando una FiO2 al 21%, o sea, aire ambiental normal, ¿sale? Debe ser mayor de esto, cercano a 300 o a 350. Y ahorita lo vamos a explicar uno por uno. Entonces, cuando estamos ventilando, el mecanismo de la ventilación es, pues, meter el aire, ¿verdad? O sea, meter el aire hacia los pulmones, ¿sí? Ya vimos la ventilación, ¿verdad? La ventilación pulmonar total y la ventilación alveolar. A esto me estoy refiriendo. Es decir, el aire que estamos respirando de la atmósfera, cuando ventilamos, ¿a dónde lo llevamos? Pues a los alvéolos, ¿verdad? Por eso estamos metiendo un volumen de aire. ¿Cuál es el objetivo de la ventilación? Pues llevar el oxígeno a los alvéolos para que el oxígeno entre a la sangre y al mismo tiempo el CO2 producido pues se pueda eliminar, ¿verdad? Es lo que ya hemos revisado en las clases. Entonces, nos quedan 10 minutos de esta clase. ¿Sí recuerdan cuál era la presión del oxígeno, la presión inspiratoria del oxígeno a nivel del mar? Cuando ya va llegando a los alvéolos, pues era de 150, ¿verdad? Es de 150 milímetros de mercurio. En la Ciudad de México ya dijimos, como hay una menor presión atmosférica, la presión inspirada de oxígeno, no la FiO2, sino la presión, ¿verdad? La presión que genera el oxígeno que estamos inspirando, disminuye un poquito a 113 milímetros. ¿Vale? ¿Cómo se calcula la presión inspirada de oxígeno? Mediante esta fórmula. ¿Qué será la PV? ¿Qué es PV?
Pues la presión barométrica, ¿verdad? Menos la presión de quién. Presión ¿Eh? ¿De la atmósfera? de la ¿La presión qué? ¿Qué es pH2O? presión del agua. ¿Y a cuánto equivale la presión del agua? Del aire que inspiramos. 48. 47, ¿verdad? 47 milímetros de mercurio, bien, por la FiO2. Si hacemos esto, vamos a obtener el valor de la presión inspirada del oxígeno, que debe ser cercano a estos rangos, ¿verdad? De manera normal. ¿Por qué les pongo esto primero? Porque ya dijimos, ¿cuál es una de las variables para hipoxemia? La presión alveolar de oxígeno, ¿verdad? Que acabamos de mencionar. Presión alveolar de oxígeno. Entonces, para poder calcular la presión alveolar de oxígeno, tenemos que saber el valor de la PiO2. ¿Por qué? Porque la fórmula para la presión arterial de oxígeno es PiO2 menos presión arterial de CO2 sobre R. R es el cociente respiratorio, si recuerdan, que equivale a 0.83. Pero PiO2, ¿a cuánto equivale? Pues PiO2 equivale a todo esto, ¿verdad? Por eso aquí ya lo puse de manera desglosada. ¿Sí queda claro? Para poder calcular la presión alveolar de oxígeno, tenemos primero que calcular la presión inspirada de oxígeno, ¿vale? Que normalmente es de 150 milímetros de mercurio. Y luego ya completarla con la resta de la presión arterial del CO2 sobre el cociente respiratorio. Por eso el valor normal que nos da casi siempre es de 60 a 100 milímetros de mercurio, cuando no estamos a nivel del mar, ¿verdad? ¿Qué otro nombre recibe esta fórmula que les estoy poniendo? Esto que está aquí, ¿qué otro nombre recibe esta fórmula? Ecuación del gas alveolar. Sí, ¿verdad? Es lo que vimos, la ecuación del gas alveolar, ¿verdad? Lo que vimos en la clase, muy bien. ¿Y para qué nos servía esa ecuación del gas alveolar? ¿Para predecir qué? La concentración alveolar del oxígeno. Ajá, basándonos en los valores de qué? De la presión arterial del CO2, ¿verdad? Muy bien. Por eso también había una pregunta en el cuestionario, ¿no? ¿Qué sucedía cuando aumentaba la presión alveolar de CO2 o la presión arterial de CO2? ¿Qué sucede con la presión alveolar de oxígeno? Cuando aumenta la PCO2, ¿qué sucede con la presión alveolar de oxígeno? Disminuye. Disminuye de acuerdo a la ecuación del gas alveolar, ¿verdad? Esa era otra de las preguntas que venía en el cuestionario. ¿Qué es el cociente respiratorio? ¿Qué es? ¿Por qué tiene un valor de 0.83? Es el CO2 sobre el consumo de oxígeno, ¿no? Muy bien, es la producción del CO2 sobre el consumo de oxígeno. Y el valor normal de 0.8, ¿qué significa? Que la relación entre la ventilación y la perfusión. No, significa que la producción de CO2 equivale a qué, ¿a cuánto? Al 80% de consumo de oxígeno, ¿no? Muy bien, equivale al 80% del consumo de oxígeno. ¿Cuál es la producción diaria de CO2 por minuto? ¿Cuánto producimos por minuto de CO2? ¿O cuánto producimos al día de CO2? 200 mililitros, ¿no? Por minuto. Ajá, 208 yo les dije, ¿verdad? Pero sí, 208 mililitros por minuto producimos de CO2. ¿Y cuánto consumen nuestros tejidos de oxígeno por minuto? ¿Cuál es el consumo de oxígeno tisular? De 200 igual a 250, ¿no? ¿Cuánto? No te escuché. ¿De 200 a 250? No, yo les dije 230 a 250, ¿no? Pero directamente, o sea, para quedar aquí, serían 250. Entonces, si ustedes dividen 208 entre 250, ¿cuánto les va a dar? Pues seguramente les va a dar 0.83, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar. Ese es el cociente respiratorio. ¿Cuánto es lo que eliminamos de CO2 por minuto con las ventilaciones? Si se producen 208 mililitros por minuto en nuestro cuerpo, ¿cuánto se elimina de CO2 por minuto? 208. Pues lo mismo, ¿verdad? 208. Y si nuestros tejidos consumen 250 mililitros de oxígeno por minuto, ¿cuánto oxígeno debe difundir durante la hematosis a través de la membrana alveolo-capilar para que se absorba aquí, ¿verdad? En los capilares. ¿Cuánto oxígeno se tiene que absorber por minuto?
Bueno, ¿cuánto oxígeno debe difundir, verdad? Por minuto. 250. Pues 250, ¿verdad? Es lo mismo. Es la cantidad de oxígeno que difunde en la hematosis. ¿Sale? Entonces, ok, para calcular la PaO2, por eso primero tenemos que calcular la PO2. Aquí yo lo hice desglosado. En la clase yo nada más les puse el valor de cuánto, directamente de cuánto, de 150, ¿verdad? En lugar de poner todo esto, yo les puse 150, todo esto, 150 menos PaCO2 sobre 0.8. Ahorita ya sabemos de dónde sale ese valor de 150, ¿verdad? Sale de esto, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, cuando calculemos la PaO2, pues, dependiendo del valor, vamos a saber, ¿verdad? Ya sabemos lo que es la PaO2, es la presión necesaria para que el alveolo quede abierto y con una adecuada presión de oxígeno, ¿sale? Y entonces, por eso dice aquí, está determinada por el equilibrio entre la velocidad con la que la sangre toma el oxígeno, o sea, la velocidad de la hematosis, dependiendo, pues, de lo que el cuerpo necesite, y la velocidad de ¿quién? Pues de la ventilación alveolar para volver a llenar estos alveolos. ¿Sí queda claro eso? Eso lo explicamos en la clase. ¿Sí queda claro ahorita otra vez? Sí. Por eso la presión alveolar debe ser cercana a 100, ¿verdad? Ya mencionamos por qué. Para que inmediatamente se lleve a cabo la difusión durante la hematosis y entonces ahora sí, la sangre arterial que ya se oxigenó, pues debe estar también cercana a 100, ¿verdad? O sea, se equilibra, ¿verdad? La PaO2, la presión alveolar de oxígeno, se equilibra con la presión parcial de oxígeno en la sangre. ¿Ya quedó claro por qué? Y aquí dice, cuando hay hipoventilación, cuando disminuye la ventilación alveolar, pues los alveolos, ¿verdad?, van a necesitar una presión mayor de oxígeno para mantener abiertos los alveolos. Entonces se debe compensar eso para que se mantenga una adecuada presión alveolar y se mantenga una adecuada hematosis, ¿sale? Entonces esto es lo que sucede durante la ventilación y la presión alveolar de oxígeno es una variable para saber por qué se está presentando la hipoxemia o cómo está repercutiendo esa hipoxemia, ¿sale? Cuando estamos viendo un paciente con insuficiencia respiratoria. Después de la ventilación, ¿qué sigue? Pues sigue la difusión, ¿verdad? Ya llegó el gas, ya llegó el oxígeno a nuestros pulmones, los alveolos ya están ventilados, y ahora ¿qué tiene que suceder? El oxígeno tiene que difundir desde el alveolo hacia el capilar, y a su vez el CO2 tiene que difundir desde el capilar ¿hacia dónde? Hacia los alveolos para ser eliminados. O sea, ¿cómo se le llama a esto que está aquí? ¿Cómo se le llama? ¿Es la hematosis. Pues hematosis. La hematosis, ¿verdad? Entonces, otra variable de hipoxemia que que les mencioné, ¿cuál era? El gradiente alveolo arterial de oxígeno, ¿ok? Ya nos queda un minuto, la voy a terminar y nos conectamos a la otra, por favor. Ya estamos de regreso, ¿sí me escuchan? Sí. Entonces, de la ventilación, ¿verdad? El parámetro de hipoxemia importante de la ventilación es pues obviamente la presión alveolar de oxígeno, porque es cuando se están llenando, ¿quiénes? Los alveolos con el oxígeno, ¿verdad? Con el aire. Y ya después de la ventilación sigue la difusión, ¿verdad? Como acabamos de mencionar. ¿Y cuál parámetro es importante durante este proceso de difusión? Pues es el
gradiente alveolo arterial de oxígeno. Ya dijimos, es la diferencia entre ¿quién? Entre la presión de oxígeno del gas alveolar y la presión de oxígeno de la sangre arterial que se acaba de oxigenar, ¿verdad? Por eso, para obtener el gradiente alveolo arterial de oxígeno, pues hay que restar ¿qué? La presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno que se acaba de oxigenar. Es lógico, ¿verdad? Sí queda claro, ¿verdad? Aquí ya lo habíamos dicho. El gradiente alveolo arterial de oxígeno es igual a la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Y dijimos que debe ser lo más cercano posible ¿a cuánto? A 0. A 0, ¿verdad? ¿Y por qué es importante este gradiente alveolo arterial? Pues simplemente ¿por qué? Porque va a reflejar el estado de la difusión que se está llevando a través de nuestra membrana alveolo capilar, es decir, nos ayuda a saber, a medir, ¿verdad?, la cantidad del oxígeno de los alveolos que se está siendo transferido ¿a dónde? Pues a los capilares, ¿verdad? Eso es la importancia, eso es lo que nos refleja, ¿sí? Sirve para evaluar la situación del intercambio gaseoso, o sea, ¿de quién? La situación de la, ¿qué otro nombre recibe el intercambio? Hematosis. De la hematosis. Por eso dice aquí, nos ayuda a describir o a conocer si existió o si existe un equilibrio entre el oxígeno, están llegando otras personas, entre el oxígeno que hay en el gas alveolar, si hay un equilibrio entre el oxígeno del gas alveolar y el oxígeno de la sangre capilar que se acaba de oxigenar. Nuevamente, nos ayuda a determinar la eficacia del intercambio gaseoso. Por eso, ya los mencioné, fisiológicamente el gradiente alveolo arterial de oxígeno debe estar cercano a 0, es decir, menos de 10 milímetros de mercurio. Aquí lo vemos, ¿verdad?, en este dibujito. Aquí está, ¿verdad? ¿Cuál es la presión alveolar de oxígeno? 104, ¿verdad? Ya se acordaron, ¿verdad? 104. Aquí viene la sangre que está desoxigenada. Cuando pasa por el alveolo, se oxigena. Y la presión del oxígeno en la sangre, que era de 40, ¿a cuánto aumenta cuando ya se oxigena mediante la hematosis? Vean, casi también, bueno, aquí le pusieron 104, nosotros habíamos dicho a 100, ¿verdad? A 100 milímetros de mercurio. Esto es el gradiente que, esto que está aquí, es el gradiente que, el gradiente alveolo arterial, alveolo capilar, ¿verdad? La diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión parcial de oxígeno en la sangre. Entonces 104, y como se oxigena luego, aquí en este dibujo, 104 menos 104, ¿cuánto nos da? 0. 0. Sí, no. En lugar de 104, aquí en el dibujo le hubieran puesto un valor de 100, 104 menos 100, ¿cuánto nos da? 4. 4. ¿Cuál sería el valor del gradiente alveolo arterial de oxígeno si la presión arterial de oxígeno aquí fuera de 100? 4. 4, ¿verdad? 4. Por eso dice que fisiológicamente este gradiente siempre debe estar lo más cercano a 0, o por lo menos menos de 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿sí queda claro? A ver, si aquí estuviera tapada o muy gruesa la membrana alveolo capilar, aquí, ¿verdad? Aquí. El aire entra bien por el alveolo y la presión alveolar sería normal de 104. ¿Estamos de acuerdo? Pero si aquí en la membrana alveolo capilar, aquí todo esto, estuviera engrosada por alguna enfermedad, ¿el oxígeno pasaría bien hacia el capilar, sí o no? No. Entonces, de esta presión de 104, ¿a cuánto creen que se pudiera oxigenar? Teóricamente, ¿verdad? Es un ejemplo. ¿Cuál sería aquí la presión parcial de oxígeno en esa situación? En lugar de ser de 100, ¿de cuánto creen ustedes que pudiera ser? De 90. la mitad. Póngale 90, ¿ok? 104 menos 90, ¿cuánto nos da? 14. 14. ¿Y cuánto dijimos que debe ser lo normal? ¿Menos de cuánto? De 10. Menos del 10%. Entonces, si aquí el valor De 10. fuera de 14, ¿qué significa? ¿Qué sucedió con ese gradiente alveolo arterial? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó porque fue de 14, ¿verdad? Fue más de lo normal, ¿verdad?
que debe ser de 10 o menos. ¿Sí queda claro ya entonces cómo funciona este gradiente alveolo arterial de oxígeno? ¿Qué es lo que nos traduce? ¿Qué es lo que nos refleja? La eficacia de la hematosis, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda todavía o ya no? No. Entonces, por eso, el gradiente alveolo arterial de oxígeno es una variable para la hipoxemia. ¿Qué significa en el ejemplo que pusimos? Si aquí era de 104 y aquí la sangre en lugar de oxigenarse a 100 se oxigenó a 90 o 85, ¿cómo se le llama a esa presión parcial de oxígeno en la sangre? ¿Cómo se le llama? A una presión parcial menor de 80, pues, como dijimos. ¿Hipoxemia? 80, pues hipoxemia, ¿verdad? Por eso el gradiente alveolo arterial de oxígeno es una variable de hipoxemia, ¿verdad? Nos ayuda a decir si el problema está ahí o fuera del pulmón, etcétera. Por eso tenemos que medirlo cuando estamos viendo a un paciente con insuficiencia respiratoria. ¿Ya quedó claro por qué? Ahora vean, este gradiente alveolo arterial de oxígeno también se va incrementando con la edad. Más o menos aumenta 3 milímetros de mercurio por cada 10 años de vida después de los 30 años. Entonces quiere decir que en ustedes todavía es normal, ¿verdad? 100% normal. Ya en mí, por ejemplo, que ya tengo 31 años, pues ya a lo mejor ya bajó 3 milímetros de mercurio, ¿verdad? En mi caso. ¿Vale? Y vean, puede llegar a ser de hasta 30 milímetros de mercurio en los pacientes mayores de 70 años de edad, porque van incrementándose, ¿verdad? Porque va cambiando la fisiología, el tejido pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, esta es otra fórmula, corregido con la edad, para calcular el gradiente alveolo arterial, dependiendo de la edad, ¿sale? Con esta formulita, más o menos para darnos una idea de cuál es nuestro gradiente alveolo arterial de oxígeno, dependiendo de la edad. Y aquí puse este otro cuadro. Este gradiente alveolo arterial se incrementa, o sea, si se incrementa, ¿qué significa? ¿Que está normal o que está alterado? Alterado. Alterado. Pues alterado, ¿verdad? Ya dijimos por qué. Entonces se puede aumentar en estas situaciones. Cuando hay un efecto de cortocircuito, que ya lo revisamos, ¿verdad? Cuando hay una alteración de la BQ, que no sea tan extrema, nada más que sea alta o baja, ¿no? En esas situaciones también se incrementa el gradiente alveolo arterial. Cuando aumenta la resistencia para la difusión, ¿verdad? Como vimos aquí, por cualquiera de las causas que explicamos, o incluso cuando disminuye el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque la sangre no va a llegar bien a los pulmones, no se va a oxigenar suficiente sangre, y este gradiente pues también se va a incrementar, ¿sale? Y la otra variable importante que les mencioné fue el índice de Kirby, si lo recuerdan. ¿Qué dijimos que era el índice de Kirby? Era el cociente entre ¿quién? Entre la presión parcial de oxígeno que tiene nuestro paciente y la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno que le estamos administrando, ¿sale? Entonces, este cociente por eso relaciona pues la cantidad de oxígeno disuelto que hay en la sangre, o sea, la PaO2, y el oxígeno que nosotros le estamos administrando en el hospital o nuestra clínica o nuestro consultorio, si es que tuviera algún problema. Entonces, este índice nos mide indirectamente si hay alguna lesión pulmonar, una afectación de los pulmones, y además nos traduce también el grado de hipoxemia, ¿sí? Por eso aquí yo les puse que esta otra variable también era, la hipoxemia era el índice de Kirby, ¿sale? De la hipoxemia, ¿qué nos va a reflejar? Pues que hay alteraciones en ¿qué? En la relación o en el equilibrio de la ventilación-perfusión, o que hay presencia de cortocircuitos pulmonares. Para eso, eso nos traduce, ¿verdad? Eso nos revela de forma indirecta cuando se altera el índice de Kirby. Quiere decir que hay alteraciones en la ventilación-perfusión o que se están generando cortocircuitos pulmonares, ¿sale? Ya dijimos, ¿cuál es el valor normal? Mayor de 275 con FiO2 al 21%. Lo ideal es que sea de 300 o máximo 350. Tiene una utilidad clínica, ¿verdad? Ya como hemos visto. Y este índice de Kirby se utiliza para la definición de Berlín. Fue una definición que se hizo en un consenso, en un congreso en Berlín hace muchos años, para hacer la definición del síndrome de dificultad respiratoria aguda,
SDRA, ¿sale? Así se obtuvieron estos valores y esta es más o menos estos son las clasificaciones, ¿verdad? De acuerdo al índice de Kirby. Hay un daño pulmonar o una alteración leve cuando el índice de Kirby es menor de 300 pero mayor de 200. O sea, casi es normal, ¿no? Pero es leve. Cuando es moderado es cuando es menor de 200 pero es mayor de 100. Y cuando es una afectación severa, el índice de Kirby tiene un valor menor de 100, ¿sale? Entonces, a ver, hay que hacer un ejercicio para que comprendamos bien. Tenemos un paciente que llega con dificultad respiratoria y nosotros le administramos oxígeno, ¿verdad? Por cánulas nasales. Cuando le ajustamos ese oxígeno, le pasamos tal vez 4 litros, ¿no? 4 litros por minuto. Sí, ya les mencioné una vez, ¿verdad? Cada litro, ¿cuánto nos aumenta de la FiO2 en porcentaje cada litro de oxígeno que le administramos al paciente? Bueno, creo que no lo ha mencionado. Yo, bueno, al menos cada litro que le administramos aumenta un 3 a 4% la FiO2. Entonces, si ustedes le colocan unas cánulas nasales, unas puntas nasales, y le abren, ¿verdad?, a 3 litros por minuto, ¿cuánta FiO2 estaría respirando ese paciente? ¿Cuántos litros les dije? En el ejemplo. No, pero si ustedes le administran ¿cuántos litros a su paciente en este ejemplo? 4. 4. Ok, si le administran 4 litros, ¿a cuánta FiO2 va a estar respirando ese paciente? De 9 a 12. No, o sea, ¿cuánta va a estar respirando ya en total? En el aire ambiente es del 21%, ¿no? Aunque no le pongas oxígeno, el paciente está respirando FiO2 del 21%. Si tú le estás administrando 4 litros de oxígeno, ¿a cuánto va a subir su FiO2 ya en total? 33%. A 33 más o menos, ¿sale? Entonces, en ese ejemplo, nosotros le estamos administrando una FiO2 ¿de cuánto? De 33. Y si ustedes le miden al paciente, le toman una gasometría y su presión arterial de oxígeno es de, digamos, de 80, a ver, dividan 80 entre la FiO2 del 33, o sea, entre punto 33 sería, ¿no? ¿Cuánto les da? 242. Ese sería su índice de Kirby de ese paciente, 242. ¿Y cómo lo ubicaríamos? Moderado. Pues leve, ¿no? Porque dijiste 242, ¿no? Entonces de 200 a 300. Él tendría una gravedad leve, ¿sí? Porque a pesar de que le estamos administrando un 33% de oxígeno, su presión parcial de oxígeno, ¿está normal o está un poco baja? ¿Baja? ¿Qué presión parcial les dije en el ejemplo? 80. 80. Está en el límite bajo, ¿no? Por eso tiene una gravedad leve, ¿sale? A ver, un paciente con una PaO2 normal, digamos, ¿qué les gusta? ¿De 90? Presión arterial de oxígeno de 90. Y que está respirando FiO2 al 21, ¿cuál sería el índice de Kirby? 90 entre punto 21, ¿cuánto es? O sea, un paciente normal, como nosotros que estamos respirando FiO2 al 21 y que si nos toman una gasometría, nuestra presión sería de 90. ¿Cuál es el índice de Kirby? Bueno, me salió 428. 428. Bueno, pues sí, porque nos fuimos un poco alto, ¿no? 90, 95. O sea, es mayor de ¿cuánto? De 350, ¿verdad? O sea, es normal, ¿verdad? Entonces, esa es la relación del índice de Kirby. La presión arterial del paciente entre la FiO2 que le estamos administrando. Y de acuerdo a esta relación, a este cociente, nosotros sabemos si tiene un daño leve, moderado o severo, ¿en cuanto a qué? En cuanto a su lesión pulmonar, a su grado de hipoxemia, a las alteraciones BQ, a los cortocircuitos, a la causa que sea. Es un índice clínico, ¿verdad? Tiene utilidad clínica para valorar la gravedad de nuestro paciente. ¿Sí quedó claro el concepto? Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto dijo que aumentaba la FiO2 por cada litro administrado de oxígeno? 3 o 4%. Gracias.
Ahorita lo volvemos a repetir. Entonces, esa es la otra variable que hay que estudiar, ¿sale? Entonces, ya a partir de esto que vimos, que fueron nada más recuerdos de la fisiología que ya conocíamos, pues ya podemos continuar. Y la insuficiencia respiratoria básicamente se clasifica así, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es hipoxémica, también se le llama parcial, y la tipo 2 se le llama hipercápnica. ¿Por qué? Porque en la tipo 1 solamente hay hipoxemia, es decir, hay una presión arterial de CO2 baja, pero con una presión parcial de CO2 que normal, ¿verdad? O incluso puede ser bajo. Por eso nada más se llama tipo 1 o hipoxémica. El CO2 es normal, pues. Y aquí casi siempre el trastorno está en la hematosis. Puede haber también, alteración en la membrana alveolo-capilar, en el intersticio, un desequilibrio en la ventilación-perfusión. Cuando hay una insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, o sea, todo lo que estamos hablando ahorita, ¿qué va a pasar con el gradiente alveolo arterial de oxígeno? Va a ser alto, ¿verdad? El gradiente alveolo arterial de oxígeno va a ser alto. ¿Por qué? Porque el problema está en todo esto. ¿Sí queda claro? O sea, lo que vimos aquí, ¿verdad? Se va a ampliar el gradiente alveolo arterial, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Todo esto. Estas son las causas de la insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, y el gradiente es alto. En cambio, en la tipo 2 se llama hipercápnica porque además de que hay hipoxemia, como aquí, porque la definición de insuficiencia respiratoria es por hipoxemia, ¿verdad? Además de hipoxemia también hay hipercapnia, o sea, también aumenta ahora sí el CO2, y eso nos traduce que hay una ¿qué? Insuficiencia de la ventilación. Entonces aquí los pacientes que tienen insuficiencia tipo 2 o hipercápnica, o sea que están reteniendo CO2, no es porque haya una alteración en la membrana alveolo-capilar, ni en el intersticio, ni en la relación ventilación-perfusión, sino que el problema es un problema ¿de qué tipo? Ventilatorio. O sea, de la bomba ¿qué? De la bomba muscular, de la bomba ventilatoria. También se le llama insuficiencia ventilatoria, ¿verdad? No está alterada la difusión de los gases, ni el porcentaje de cortocircuitos, ni la relación ventilación-perfusión. Aquí, ¿cuál es el problema fundamental? Que el paciente no puede, ¿qué? De la regulación de la respiración. El paciente no puede ventilar, ¿verdad? No puede ventilar. Insuficiencia ventilatoria. El paciente no puede ventilar bien. ¿Y cuándo, en qué situaciones el paciente no puede ventilar bien? ¿Qué significa que no puede ventilar bien? Que hay una ¿qué? Una obstrucción en la vía aérea. O hiperventilación. Hipoventilación alveolar. ¿Y en qué casos hay hipoventilación alveolar? Yo les dejé en una pregunta del cuestionario era que pusieran 10 causas de hiper o de hipoventilación alveolar. Díganme algunas de hipoventilación, o sea, de problemas que causan insuficiencia respiratoria tipo 2. Opioides. Intoxicación por opioides, ¿por qué? Eso ya me lo deben de decir automáticamente, jóvenes. Pues porque deprimen el sistema nervioso central. ¿Qué otro ejemplo? Alteraciones en la caja torácica. Pues sí, ¿qué otro ejemplo? Fatiga muscular. Ajá, enfermedades ¿qué? Neuromusculares. Muy bien, todo lo que afecta a los músculos de la respiración, pues. De la bomba ventilatoria. Un EBC, un traumatismo craneoencefálico severo, el botulismo, el Guillain-Barré, tétanos, la miastenia gravis, y también incluso puede ser obstrucción, alguien lo mencionó, no sé, de las vías aéreas también, superiores, como la propia asma, EPOC, algún cuerpo extraño que esté tapando la laringe, pues no va a permitir que salga el CO2, ¿verdad? Va a haber obstrucción de las vías aéreas, el angioedema, por ejemplo, cuando hay una reacción anafiláctica, cosas de ese tipo. También pueden pueden causar hipoventilación. ¿Cómo sabemos o qué determina la ventilación? Cuando hay hipoventilación, ¿qué presenta el paciente? Disminución de la ¿qué? De la frecuencia ¿qué? Respiratoria. Respiratoria. Disminución de la frecuencia respiratoria,
Y si disminuye su frecuencia respiratoria, ¿qué va a disminuir? ¿El volumen qué? De CO2, Si disminuye la frecuencia respiratoria de un paciente, ¿qué va a disminuir? ¿Su volumen qué? Corriente. Pues el volumen corriente, porque va a meter menos aire, ¿verdad? Menos aire. ¿Cuál es el volumen corriente normal? 500 mililitros. A una frecuencia respiratoria normal, mayor de 12 o de 14. Pero si el paciente nada más respira 5 veces en un minuto, ¿ustedes creen que va a poder meter 500 mililitros de aire normalmente en cada respiración? No. Pues no. Entonces, hay disminución de la frecuencia respiratoria, hay disminución del volumen corriente y además aumenta el espacio ¿qué? ¿El suelo capilar? No, ¿cuál es ese? Yo no sé cuál sea ese. Aumenta el espacio muerto, ¿verdad? En la hipoventilación aumenta el espacio muerto, porque mayor cantidad de aire no llega ¿a dónde? A los alvéolos. Esas tres cosas suceden cuando hay insuficiencia ventilatoria. Y no se puede eliminar ¿qué? El CO2, porque el CO2 depende directamente de la ventilación, que es lo que acabamos de explicar. Y por eso se llama tipo 2 o hipercápnica, porque hay aparte de hipoxemia, retención de CO2. ¿Sí quedaron claros esas dos clasificaciones? En la tipo 1 solo hay hipoxemia. Y en la tipo 2 hay hipoxemia con hipercapnia. ¿Por qué creen que aquí al inicio casi muchos pacientes llegan con insuficiencia tipo 1 hipoxémica y el CO2 puede ser normal o incluso bajo? ¿Por qué? ¿Por qué puede haber hipocapnia en la insuficiencia respiratoria tipo 1? ¿Por qué, jóvenes? ¿Qué creen que haga un paciente que tiene edema pulmonar así de repente? Tuvo una crisis hipertensiva, falla ventricular izquierda aguda y tiene edema pulmonar. ¿Cómo creen que va a estar respirando? Por la hipoventilación alveolar. ¿Cómo? Pues respira lento. O sea, ¿tú crees que un paciente con edema pulmonar que tiene disnea y que siente que se ahoga va a respirar 3 veces por minuto o 5? ¿Va a respirar despacito? Va a estar hiperventilando, ¿no? Va a estar hiperventilando. Hiperventila, ¿no? ¿Nunca han visto un paciente con dificultad respiratoria? Pues están hiperventilando. No dijimos que esa era una manifestación, la taquipnea, la polipnea, etcétera. Y por eso, cuando es tipo 1, como el principal mecanismo es hiperventilar para tratar de mejorar la ventilación alveolar, pues cuando hay hiperventilación, ¿qué pasa con el CO2? Se elimina. Pues lo eliminamos más y disminuye y se presenta hipocapnia. Por eso dice que en estos casos el CO2 puede ser normal o incluso bajo. ¿Por qué? Porque casi todos los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, primero empiezan a hiperventilar como un mecanismo de compensación para mejorar la ventilación alveolar, o sea, para tratar de llevar más oxígeno a sus alveolos. Respiran más rápido, ¿verdad? Para meter más aire. Por eso sucede esto. Estas cosas ya les deben de quedar muy claras, jóvenes, pues ya todo el mes que tuvimos de clase estuvimos hablando de eso. Este tema nos sirve como para reflexionar y para reafirmar todos esos conceptos. Entonces no me pueden decir que un paciente que tiene edema pulmonar o que tiene crisis asmática o que tiene un EPOC agudizado, no me van a decir que va a estar hipoventilando o respirando despacito. ¿Sale? ¿Estamos? Sí, doctor. Bueno, y aquí vean, este cuadrito nos ayuda mucho porque aquí está, ¿verdad?, la diferencia entre la insuficiencia tipo 1 y la tipo 2. Ya vimos las causas, ¿verdad? Desequilibrio en la ventilación-perfusión, problemas para que difunda el oxígeno o cortocircuitos. En cambio, en la tipo 2, todo esto está bien. ¿Cuál es el problema? Que hay una depresión de los centros de la respiración, que hay un problema de la pared torácica o que los músculos de la respiración están débiles o paralizados o lo que sea, por alguna de las enfermedades que ya mencionamos. Por eso se le llama como insuficiencia ¿qué? A la tipo 2. Hipercápnica. No, insuficiencia ¿qué? Ventilatoria. Ventilatoria, porque falla la bomba ventilatoria. Sí queda clara la diferencia, ¿verdad? Fisiológicamente. Aquí el problema está en el intercambio de los gases, porque son estas las causas.
Y aquí el problema está en la bomba ventilatoria. Sus pulmones están normales, pues, para que me entiendan. En los pacientes que tienen tipo 2, la mayoría de las veces sus pulmones están normales. El problema es que no respiran bien por algunas de estas causas. Aunque claro, llega un momento en que pues ya puede estar combinado todo, ¿no? Entonces, en la tipo 1, pues, no se puede mantener, pues, la hematosis de manera adecuada, a pesar de que hay hiperventilación al principio. Y entonces llegamos a un resultado de hipoxemia con normocapnia o con hipocapnia. ¿Por qué? Porque hay hiperventilación para compensar todo esto, lo que les acabo de decir. Y aquí, como hay una insuficiencia para la ventilación, pues no pueden meter un volumen de aire adecuado, ¿verdad? Por eso también hay hipoxemia, porque no llega suficiente oxígeno a los alvéolos, por un lado, y por otro lado, ¿qué sucede?